Muy buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Jacques Barraza, Carlos Cervantes, Oscar Gómez, Sergio Castillo y mi persona Jaidit Sierra. Hoy le presentamos nuestro análisis del texto Big Bang al origen de la vida, aspectos básicos. Pero para iniciar, este artículo trata de las posibilidades distintas a las del Big Bang para la creación de la vida en la Tierra, donde podemos observar desde un nivel científico y genético los aspectos más importantes para este artículo. ¿Cuál es la fuente? ¿Es confiable? ¿Está actualizada? Sí, esta información la podríamos considerar que es confiable debido a que la trayectoria de la editorial es bastante amplia, teniendo experiencias en proyectos de investigación, congresos, talleres. También cuenta con los datos de los autores como Federico Martínez, Erendina Rojas, ambos con experiencias en ciencias de biomédica. Otros aspectos que nos permiten confianza es que maneja buena ortografía, cita adecuadamente sus fuentes de consulta y posee un gran razonamiento lógico. ¿Cómo el autor presenta la información? El autor presenta la información con argumentos, como teoría de la sopa prebiótica, teoría de extraterrestres, teorías de las fuentes hidrotermales. Estos aspectos nos permiten obtener una idea mucho más clara de la organización y de la exactitud con que el autor desea brindarnos la información. También nos permite desde el punto de vista de las opiniones de científicos la idea de cómo apareció el universo, cómo podremos saber si algo está vivo. Un claro ejemplo es cómo apareció el universo. Esta pregunta tuvo una respuesta importante en el año 1929 cuando el científico Edwin Hubble logró observar que las galaxias se alejaban de la Tierra. Las investigaciones que Hubble le permitieron plantear que mientras más lejano estuviera una galaxia, más rápido se alejaría, lo cual significa que el universo está en constante expansión. Este fenómeno permitió establecer la famosa teoría del Big Bang, o en español la gran explosión. Se plantea que en un inicio el universo estaba formado por partículas subatómicas de luz y energía. Estas partículas con energía estuvieron expuestas a altas temperaturas y comenzaron a multiplicarse y a expandirse. ¿Cuál es el propósito y el objetivo del autor? El objetivo del autor es defender la tesis utilizando como argumento los hallazgos o resultados originales del proyecto de investigación científica, explicando términos como el origen de la Tierra y su formación. Su propósito es informar e intentar convencer al autor sobre las principales posibilidades de creación de la Tierra y cómo estos están conformados. Ejemplo, la explicación de las 3 macromoléculas, DNA, RNA y proteínas. ¿Qué tono utiliza el autor en el artículo? El tono que utiliza es serio y formal, debido a que durante todo el artículo su postura fue directa, clara y precisa. ¿Qué lenguaje emplea? El lenguaje que emplea es objetivo debido a que el autor no se deja llevar por sus sentimientos, y también el lenguaje de denotación, ya que brinda el significado directo de las palabras o definición, como lo podemos observar en este ejemplo donde nos da el significado de términos como la energía oscura, materia oscura, entre otras. ¿Cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone? La hipótesis o tesis que el autor propone como idea central es el origen de la vida. Como tesis nos dice que los seres vivos son sistemas autosustentables y organizados con la capacidad de replicar su información genética y heredarla a sus descendencias a lo largo de diferentes generaciones. Sin embargo, ¿cómo se forman las moléculas precursoras de la vida en el universo? ¿Cuándo surgió la vida en la Tierra? ¿Cuándo son las macromoléculas que dictan la vida? También utilizan tipos de argumento central para defender lo que dicen, como esta revisión abordará estas y otras preguntas desde una perspectiva científica, pero de forma amena y sencilla, enfocando los conceptos en el apoyo necesario para resolver las incógnitas generadas por este, demostrando así coherencia en lo sustentado y defendiendo lo antes dicho. ¿Es coherente y sólida la argumentación? Sí es coherente, pero en algunas partes maneja ambigüedades que son palabras o expresiones que pueden entenderse o interpretarse de diversas maneras. Ejemplo, nos brindan una teoría llamada la receta de la vida, la cual ésta puede interpretarse de otra manera. También nos permiten elementos tendiosos que son algunos textos. Aparentemente solo informan, sin embargo intentan persuadirnos, como el que está acá. Nos dice que el planeta Tierra está ubicado en algún punto de la Vía Láctea y fue formado a través de objetos
especiales que fueron colisionados y agregándose. Existen al menos 3 teorías que explican el origen de la vida: teoría de la sopa prebiótica, teoría extraterrestre y teoría de las fuentes hidrotermales. Los experimentos de Miller y Urey demostraron por primera vez que las moléculas orgánicas esenciales para que la vida pudieran haberse sintetizado en las condiciones de la Tierra primitiva, lo cual apoya la teoría de la sopa prebiótica. ¿Modificó el texto mi opinión? ¿Me hizo reflexionar? El texto no modificó mi opinión, pero sí me hizo permitir observar e informarme más a fondo sobre las teorías de la creación de la Tierra. Y además, me brindó conocimiento sobre información genética de las células, virus y demás. ¿Tomé una posición frente al texto? No tomamos posición por lo que estamos de acuerdo con lo informado. La estructuración de esta es completa y hace que el lector aprenda sobre las investigaciones que se han realizado. Ahora le hablaremos sobre nuestro análisis del artículo. Estados Unidos, desequilibrio económico, inflación y la economía internacional. ¿Cuál es la fuente? ¿Es confiable? ¿Está actualizada? Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta los aspectos como la trayectoria de la editorial. En este artículo, la editorial es la RCI, que es una fuente científica con modelo de publicación continua y muy reconocida. También los datos de los autores de acuerdo a su experiencia nos permiten obtener una mayor información sobre la objetividad e importancia del artículo, como en este caso los autores son licenciados en ciencias económicas. Otro aspecto importante es que tienen buena ortografía, citan adecuadamente sus fuentes de información, entre otros, que es como la fuente de consulta, el tipo de artículo, que en este caso es un artículo de investigación. Por lo tanto, podemos concluir que es una fuente confiable y actualizada. ¿Cómo presenta el autor la información? El autor presenta la información con hechos, ejemplos, el comportamiento de la economía del 2021 o los fenómenos inflacionarios, es decir, el autor nos presenta de manera clara y precisa la información adicional y nos amplía con hechos reales en la vida cotidiana. Por ejemplo, nos habla del comportamiento de la economía en el 2021, en la cual nos dice que la contracción anual de la economía estadounidense en el 2020 fue de 3,48 del PIB y la peor desde 1946 y significó una pérdida de alrededor de 6.4 millones de empleos. También utiliza las inferencias para permitir que el lector genere su propia opinión desde su punto de vista. Ejemplo, ¿estaremos en el 2022 en un momento análogo o se cumplirán las proyecciones optimistas de que la economía continuará la expansión y todo será mejor en el 2023-2024? También nos dice que cuál sería el mayor desafío que se presentaría en la economía internacional. Una de estas respuestas dio como resultado que una de las consecuencias más desafiantes es la relativa al encarecimiento de la deuda externa a los países subdesarrollados. Al subir las tasas de interés aumenta el servicio de la deuda y puede ponerse en crisis las economías de países con situaciones ya tensas y comprometidas. ¿Cuál es el propósito y el objetivo del autor? El propósito es llamar la atención de la potencial trascendencia del momento en que nos encontramos, reflexionar sobre las potenciales consecuencias para la economía internacional del ajuste en la política económica de Estados Unidos, todavía en debate para entrar en rebrote inflacionario. El objetivo es informar cuáles son los motivos que han llevado a Estados Unidos a recesión económica, mostrando así las diversas causas por las que hay un desequilibrio económico, el cual vendría afectando no solo a un país, sino también la economía internacional, tanto en el comercio como en las finanzas. ¿Qué tono utiliza el autor dentro del artículo? Utiliza un tono serio y formal. En el siguiente ejemplo podemos observarlo. La creación de nuevos empleos constituye un indicador revelador del comportamiento de la economía y complementa el índice de desempleo, que con frecuencia oculta la verdadera situación laboral por la forma de computarlo en Estados Unidos. La creación de nuevos empleos en diciembre del 2021 fue de 199.000, una cifra inferior a 400.000 esperados. Como podemos observar, su tono es serio y formal. ¿Qué lenguaje emplea? Emplea un lenguaje objetivo debido a que el autor no se deja llevar por sus sentimientos. Como lo podemos dar de cuenta en el ejemplo anterior, siempre se basa en información real y verídica.
¿Cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone? El tema es Estados Unidos, desequilibrios económicos, inflación y la economía internacional. La tesis consiste en un énfasis en sus desequilibrios agudizados por la pandemia del COVID-19, el fenómeno de la inflación, el debate sobre sus principales causas, las políticas económicas que podrían aplicarse y su posible efecto sobre el escenario perspectivo para la economía mundial en el corto plazo. Y nos centramos en analizar los datos de los estudios hechos desde la raíz del problema, razonamiento y resultados expuestos por el autor como son los PIB, tasa de desempleo, tasas de intereses, entre otras, para tener un mayor apoyo y demostrar solidez en lo expuesto. ¿Es coherente y sólida la argumentación? Sí, debido a que no presenta ambigüedad ni elementos tendenciosos como lo hemos visto en ejemplos anteriores. Su argumentación es coherente y sólida y basado en información verificable. ¿Modificó el texto mi opinión? ¿Me hizo reflexionar? El texto no modificó nuestra opinión, pero sí hizo reflexionar que el problema viene de varias decisiones tomadas con antigüedad, las cuales buscan la finalidad de amortiguar las consecuencias que traían consigo el confinamiento y las interrupciones en la actualidad económica a partir de la pandemia. ¿Tomé una posición frente al texto? No tomamos posición porque sentimos que el autor se encargó de ofrecer la información necesaria para entender y aprender. Tocó muy bien los puntos del aumento del PIB, todo el cambio que generó el COVID-19 y el por qué el gobierno de los Estados Unidos tuvo que entrar en una recesión económica. Esto ha sido todo nuestro análisis. Muchísimas gracias por su atención prestada.